El Auditorio Nacional de la Ciudad de México bullía de excitación. 14,000 personas esperaban con ansiedad el inicio del concierto más importante de la gira Sinceramente de Carlos Rivera. Las pantallas gigantes proyectaban imágenes de sus éxitos anteriores mientras los técnicos realizaban los últimos ajustes en el escenario. El aroma a perfume mezclado con palomitas y cerveza impregnaba el ambiente. Entre bastidores, Carlos, vestido con un traje azul marino hecho a medida y camisa blanca sin corbata, respiraba profundamente frente al espejo. A sus 38 años, el cantante originario de Huamantla, Tlaxcala, había construido una carrera sólida, basada en su extraordinaria voz y en la conexión genuina que establecía con su público. 5 minutos, Carlos, anunció Martín, su manager desde hacía una década, un hombre delgado de cabello canoso y lentes de pasta. Gracias, Martín. ¿Cómo está la casa?, preguntó Carlos, ajustándose los gemelos de plata que le había regalado su abuela. Lleno total. Hay políticos, actores, hasta varios sacerdotes en primera fila. Parece que la arquidiócesis compró entradas para un evento de caridad. Carlos asintió, sin prestar demasiada atención a este último detalle. Es solo otro concierto, se dijo a sí mismo, aunque sabía que no era cierto. Este show sería transmitido en vivo por una plataforma de streaming, y los críticos más importantes del país estaban presentes. En la primera fila, el padre Arturo Cornejo, de 62 años, se acomodaba en su asiento. Era un hombre de complexión robusta, rostro severo y ojos pequeños pero expresivos. Vestía una camisa negra con el característico cuello clerical blanco. A su lado, 3 sacerdotes más jóvenes conversaban animadamente. No entiendo por qué teníamos que venir a este espectáculo mundano, comentó el padre Cornejo con gesto adusto. Pero la arquidiócesis insistió en que aceptáramos las entradas donadas. Vamos, padre Arturo, respondió el padre Miguel, de apenas 31 años, con entusiasmo. Carlos Rivera es un ejemplo de talento mexicano. Además, sus canciones no son vulgares como las de otros artistas. El padre Cornejo hizo un gesto de desdén. Como director de comunicación de la arquidiócesis y conductor de un programa de radio católico, se había ganado una reputación por sus opiniones conservadoras y a menudo polémicas sobre la cultura contemporánea. Estos ídolos modernos solo confunden a los jóvenes con mensajes ambiguos. La música debería elevar el espíritu, no. Esto, señaló con un ademán hacia el escenario. A las 8:30 en punto, las luces se apagaron. La multitud estalló en gritos y aplausos. Una melodía suave de guitarra comenzó a sonar mientras un único rayo de luz iluminaba el centro del escenario. Carlos Rivera apareció, de pie, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada. Su voz, potente y llena de matices, inundó el auditorio con los primeros versos de Recuérdame, su interpretación de la canción de la película Coco que lo había catapultado a una fama internacional aún mayor. La ovación fue inmediata. En la primera fila, incluso el padre Cornejo parecía momentáneamente cautivado por la interpretación. Sin embargo, cuando Carlos comenzó a interactuar con el público, acercándose al borde del escenario para tomar las manos de algunos fans, el sacerdote frunció el ceño. Miren cómo se mueve, puro espectáculo superficial para manipular emociones, murmuró a sus compañeros. El concierto avanzó con Carlos interpretando sus mayores éxitos. Después de casi una hora, el cantante hizo una pausa para hablar con su público. México lindo y querido. ¡Qué felicidad estar en casa!, exclamó, secándose el sudor de la frente con una toalla. Esta noche es muy especial para mí. Quiero dedicar la siguiente canción a todas las personas que se han sentido diferentes, que han luchado por ser aceptadas tal como son. Las primeras notas de Que lo nuestro se quede nuestro comenzaron a sonar, una canción que muchos interpretaban como un himno a la libertad personal y al amor sin etiquetas. En ese momento, una camarógrafa se acercó a la primera fila para captar reacciones del público. El padre Cornejo, sin percatarse de que estaba siendo filmado, se inclinó hacia el padre Miguel. Estas canciones ambiguas son peores que las explícitas, dijo con voz lo suficientemente audible como para ser captada por el micrófono de la cámara. Están promoviendo valores contrarios a la moral cristiana. Este hombre utiliza su plataforma para confundir a los jóvenes con mensajes que normalizan comportamientos desviados. Es una vergüenza que lo aplaudan como si fuera un ejemplo a seguir. La camarógrafa, Daniela Soto, de 27 años, se quedó paralizada por un instante. La transmisión en vivo estaba mostrando al sacerdote mientras hacía estos comentarios. Rápidamente, el director de la transmisión cambió a otra toma, pero el daño ya estaba hecho. En segundos,
Clips del comentario comenzaron a circular en redes sociales. Usuarios de Twitter, ahora X, Instagram y TikTok compartían el video con hashtags como #Padre Cornejo y #Carlos Rivera, que rápidamente se posicionaron entre las tendencias nacionales. Detrás del escenario, durante un breve descanso mientras los bailarines realizaban una coreografía, Martín se acercó a Carlos con expresión preocupada, sosteniendo su teléfono. «Carlos, tenemos un problema», dijo en voz baja. Un sacerdote en primera fila, el padre Arturo Cornejo, hizo un comentario muy ofensivo sobre ti y tu música. Fue captado en la transmisión en vivo y ya está por todas partes. Le mostró el teléfono donde el video ya acumulaba miles de reproducciones. Carlos observó la grabación, su rostro transformándose de la confusión inicial a una expresión de profunda decepción. «¿Este hombre está sentado en primera fila de mi concierto diciendo estas cosas?», preguntó, la indignación creciendo en su voz. «¿Sabes quién es?». Martín asintió. «Es el director de comunicación de la arquidiócesis. Tiene un programa de radio bastante popular entre los católicos conservadores. No es la primera vez que hace comentarios polémicos». Carlos se quedó en silencio por un momento, su mente trabajando rápidamente mientras evaluaba la situación. El siguiente número estaba a punto de comenzar. Tenía que tomar una decisión. «Necesito unos minutos», dijo finalmente. «Dile al director musical que extienda la introducción de la siguiente canción». En el auditorio, la tensión comenzaba a sentirse. Algunas personas que habían visto el video en sus teléfonos miraban con hostilidad hacia la primera fila. Otros, fans acérrimos de Carlos, comenzaban a corear su nombre con más fuerza, como una muestra de apoyo. El padre Cornejo, ahora consciente de que sus palabras habían sido captadas por las cámaras, mantenía la vista fija en el escenario, su rostro una mezcla de desafío y nerviosismo. Los jóvenes sacerdotes a su lado se removían incómodos en sus asientos. «Padre Arturo, sus comentarios están circulando en internet», susurró el padre Miguel, mostrándole su teléfono. «Quizás deberíamos irnos». «No voy a salir huyendo como si hubiera dicho algo incorrecto», respondió el padre Cornejo, irguiéndose en su asiento. «Solo expresé la verdad según nuestros valores». Mientras tanto, detrás del escenario, Carlos Rivera tomaba la decisión más controvertida de su carrera. Una decisión que no solo afectaría esa noche, sino que tendría repercusiones que ninguno de los presentes podía imaginar. El intermedio se extendía más de lo planeado. La multitud comenzaba a inquietarse. Las redes sociales hervían de especulaciones. Y en medio de todo este caos, dos mundos aparentemente distantes, el del entretenimiento y el de la fe, estaban a punto de colisionar de manera espectacular bajo las luces del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El director musical, Javier Lozano, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y manos expresivas, dirigía a la orquesta para extender la introducción instrumental tal como Carlos había solicitado. Los músicos intercambiaban miradas de extrañeza mientras repetían los acordes por tercera vez. En el auditorio, el murmullo de confusión crecía. Detrás del escenario, Carlos Rivera caminaba de un lado a otro, frotándose la frente mientras Martín y Lucía, su jefa de relaciones públicas, discutían acaloradamente. «No puedes expulsar a un sacerdote de tu concierto, Carlos», decía Lucía, una mujer de 45 años con un impecable traje sastre color vino. «Imagina los titulares: Carlos Rivera contra la Iglesia. Sería un desastre mediático». «No es contra la Iglesia», respondió Carlos, su voz tensa pero controlada. «Es contra una persona que está utilizando mi concierto como plataforma para difundir un mensaje de intolerancia». Martín intervino. «Entiendo tu indignación, pero piensa estratégicamente. Déjalo pasar, termina el concierto y mañana emitimos un comunicado. Más calculado, menos impulsivo». Carlos se detuvo y miró a sus dos colaboradores más cercanos. ¿Saben cuántos jóvenes me escriben diariamente diciendo que mis canciones les dieron el valor para aceptarse a sí mismos? ¿Cuántos me dicen que encontraron consuelo en mi música cuando el mundo los rechazaba? Su voz adquirió una intensidad poco común. Si me quedo callado ahora, les estaría fallando a todos ellos. Un asistente se acercó nerviosamente. 2 minutos para volver al escenario, Carlos. El cantante respiró profundamente y asintió. Voy a hacerlo. Por favor, localiza a seguridad y diles que estén preparados pero discretos. No quiero un espectáculo. En el auditorio, la tensión se había extendido como fuego en hierba seca. Grupos de espectadores miraban continuamente hacia la primera fila, donde el padre Cornejo permanecía sentado,
aparentemente imperturbable aunque visiblemente incómodo. Esto es ridículo, murmuró a sus acompañantes. La gente está actuando como si hubiera cometido un crimen por expresar una opinión basada en valores tradicionales. El padre Miguel, sentado a su derecha, se inclinó para hablarle en voz baja. Con todo respeto, padre Arturo, creo que debemos tener cuidado con nuestras palabras en espacios públicos. Estamos representando a la Iglesia. Precisamente por eso no podemos quedarnos callados, respondió el padre Cornejo, aunque su tono había perdido algo de contundencia. A unas filas de distancia, Mariana Flores, una estudiante de psicología de 23 años y fan incondicional de Carlos Rivera, no podía contener su indignación. No puedo creer que ese señor siga sentado ahí tan tranquilo después de lo que dijo, comentó a su amiga Laura. ¿Viste cómo se refirió a Carlos? Como si su música fuera algún tipo de veneno moral. Tranquila, Mari, respondió Laura, aunque ella misma estaba visiblemente molesta. No vale la pena arruinar el concierto por alguien así. De pronto, las luces del escenario volvieron a encenderse. La orquesta comenzó a tocar los acordes iniciales de Me Muero, una de las canciones más emotivas de Carlos. Sin embargo, el artista no apareció inmediatamente. Cuando finalmente salió al escenario, su expresión era diferente. Ya no mostraba la sonrisa carismática y despreocupada del inicio. Carlos Rivera se paró frente al micrófono con una gravedad que silenció instantáneamente al auditorio. Buenas noches, México, dijo, su voz resonando clara por los altavoces. Antes de continuar con nuestro espectáculo, necesito dirigirme a ustedes con honestidad, como siempre lo he hecho. Un silencio absoluto cayó sobre las 14.000 personas reunidas. Las cámaras de la transmisión en vivo enfocaron el rostro de Carlos, que mostraba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Acabo de enterarme de que alguien presente en este auditorio, alguien a quien se le dio un lugar privilegiado en primera fila, ha utilizado ese espacio para hacer comentarios que considero profundamente ofensivos, no solo hacia mi persona y mi trabajo, sino hacia muchos de ustedes, mi público, a quienes quiero y respeto. Un murmullo recorrió el auditorio. Todas las miradas se dirigieron hacia la primera fila. Siempre he creído que la música debe unir, no dividir. Que debe ser un espacio seguro donde todos podamos sentirnos aceptados, sin importar quiénes somos o a quién amamos. Carlos hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No voy a nombrar a esta persona, porque esto no se trata de exhibir o humillar a nadie. Pero sí debo pedirle respetuosamente que abandone este recinto. La conmoción fue inmediata. Aplausos, gritos de apoyo y algunas expresiones de desconcierto llenaron el espacio. Las cámaras, inevitablemente, se dirigieron hacia el padre Cornejo, cuyo rostro enrojeció visiblemente. Este es mi concierto, continuó Carlos, su voz firme. Un espacio que construí durante años con mi esfuerzo, y donde tengo la responsabilidad de proteger los valores en los que creo, el respeto, la inclusión y la libertad de ser. No puedo, en conciencia, seguir cantando mientras permito que alguien utilice este foro para promover un mensaje de intolerancia. El padre Cornejo se levantó lentamente de su asiento, su expresión una mezcla de indignación y desconcierto. Los 3 sacerdotes que lo acompañaban dudaron por un momento, hasta que el padre Miguel tomó la iniciativa. Vámonos, padre Arturo, dijo, poniéndose de pie. Este no es el momento ni el lugar para crear más tensión. El murmullo se convirtió en un ruido ensordecedor mientras 2 miembros del personal de seguridad se acercaban discretamente para escoltar al grupo de sacerdotes hacia la salida. Algunos asistentes aplaudían y vitoreaban, otros observaban en silencio, visiblemente incómodos. Fuera del Auditorio Nacional, una fina llovizna había comenzado a caer sobre la ciudad, creando un halo alrededor de las farolas. El padre Cornejo caminaba a paso rápido hacia el estacionamiento, seguido por sus 3 acompañantes. Su rostro reflejaba una tormenta interior. Esto es inaceptable, repetía, su voz temblorosa de ira. Utilizar su posición para humillar públicamente a un sacerdote. El padre Miguel intentaba mantener el paso. Padre Arturo, por favor, cálmese. Debemos reflexionar sobre lo sucedido. ¿Reflexionar? No hay nada que reflexionar, respondió el padre Cornejo, deteniéndose bruscamente. La lluvia mojaba su cabello canoso. Ese joven tiene una responsabilidad moral por la influencia que ejerce sobre miles de jóvenes. No voy a disculparme por defender los valores en los que creo. Mientras discutían, no se percataron de que varios transeúntes los reconocían y grababan el intercambio con sus teléfonos. A pocos metros, una periodista de un portal de noticias de espectáculos que había estado cubriendo el concierto desde el exterior,
Reconoció al padre Cornejo y se acercó con su camarógrafo. Padre Cornejo, Carolina Méndez de Espectáculos Hoy. ¿Podría darnos su versión de lo que acaba de ocurrir en el concierto de Carlos Rivera? El sacerdote miró a la periodista, sorprendido por la rapidez con que la noticia se había propagado. Por un instante, pareció dudar, pero luego su expresión se endureció. Lo que acaba de ocurrir es un ejemplo más de la intolerancia que existe hacia las voces tradicionales. El señor Rivera habla de respeto mientras expulsa públicamente a un sacerdote que simplemente expresó una opinión basada en valores morales. El padre Miguel intentó intervenir, pero el padre Cornejo continuó: la libertad de expresión parece ser solo para quienes promueven ciertos mensajes. Para quienes defendemos la moral tradicional, nos silencian y expulsan. La periodista, percibiendo la explosividad de las declaraciones, presionó más. ¿Se arrepiente del comentario que hizo sobre Carlos Rivera y su música? Mi comentario fue privado y fue grabado sin mi consentimiento. Pero no me arrepiento de defender los principios que considero correctos. La Iglesia tiene el deber de orientar moralmente, especialmente cuando figuras influyentes envían mensajes confusos a los jóvenes. Mientras tanto, dentro del auditorio, Carlos Rivera intentaba recuperar el ritmo del concierto. Después de unos minutos de confusión, había regresado a su repertorio, aunque la energía había cambiado perceptiblemente. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y cansancio. Durante una pausa entre canciones, se dirigió nuevamente al público: quiero agradecerles por su comprensión. Lo que acaba de ocurrir no fue fácil para mí. Nunca he buscado la controversia, pero hay momentos en que uno debe tomar posición. La ovación fue instantánea y ensordecedora. Miles de personas se pusieron de pie, aplaudiendo con fervor. Sin embargo, en algunos sectores del auditorio, pequeños grupos permanecían sentados, con expresiones que oscilaban entre la incomodidad y la desaprobación. Desde los laterales del escenario, Martín observaba con expresión preocupada, su teléfono sonando constantemente con llamadas de periodistas y ejecutivos de la disquera. Lucía, a su lado, redactaba frenéticamente mensajes en su tablet. Esto se está saliendo de control, murmuró Martín. Las redes están explotando. El video de la expulsión ya tiene millones de vistas y la entrevista del padre Cornejo afuera está circulando en vivo. Lucía levantó la mirada. Debemos preparar un comunicado oficial apenas termine el concierto. Y necesitamos hablar seriamente con Carlos sobre cómo manejar esto en los próximos días. En el escenario, Carlos interpretaba ahora La Luna del Cielo, una balada sobre el amor y la pérdida. Su voz, usualmente perfecta, se quebró ligeramente en una nota alta. Por un instante, los años de entrenamiento y profesionalismo parecieron ceder ante el peso emocional del momento. Pero en vez de disminuir la conexión con su público, esta muestra de vulnerabilidad pareció fortalecerla. Las horas siguientes transcurrieron como en un sueño febril. El concierto continuó, alternando momentos de euforia colectiva con instantes de reflexión. Carlos, a pesar de la tormenta mediática que se formaba fuera del auditorio, logró mantener la compostura y concluir su presentación. Al final, cuando los últimos acordes de Me haces falta se desvanecieron en el aire, Carlos Rivera se quedó de pie en el centro del escenario, sudoroso y visiblemente agotado. Los 14.000 asistentes aplaudían de pie. En su rostro se dibujó una sonrisa cansada pero genuina. Gracias, México. Gracias por su amor, por su apoyo y por formar parte de algo más grande que la música, una comunidad donde todos tenemos lugar. Su voz se entrecortó brevemente. Esta noche no la olvidaré jamás. Y espero que ustedes tampoco. Mientras Carlos se retiraba del escenario, los técnicos comenzaban a desmontar el equipo y los espectadores abandonaban lentamente el auditorio, las redes sociales y los medios digitales hervían de actividad. El hashtag #Yo apoyo a Carlos se convertía en tendencia nacional, compartiendo espacio con #Iglesia versus Rivera y #Libertad de expresión. Celebridades, políticos y líderes de opinión comenzaban a tomar posiciones. En pocas horas, lo que había comenzado como un incidente aislado en un concierto se transformaba en un debate nacional sobre valores, respeto y los límites de la libertad de expresión. Fuera del Auditorio Nacional, bajo la lluvia que ahora caía con más fuerza sobre la Ciudad de México, dos visiones diferentes del mundo se alejaban en direcciones opuestas, sin imaginar que sus caminos volverían a cruzarse de maneras inesperadas. La mañana siguiente, Ciudad de México despertó bajo un cielo despejado que contrastaba con la tormenta mediática desatada durante la noche. En los puestos de periódicos de Reforma, las primeras planas mostraban títulos divididos. Carlos Rivera defiende la inclusión en unos,
Cantante expulsa a sacerdote por defender valores tradicionales en otros. En su departamento de Polanco, Carlos Rivera observaba la ciudad desde su ventana mientras sostenía una taza de café que se había enfriado sin que llegara a probarla. Vestía un pants gris y una camiseta blanca, su rostro mostraba signos de una noche sin dormir. Sobre la mesa de centro, su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. «Tienes que ver esto», dijo Martín, quien había llegado temprano con una carpeta de recortes de prensa y reportes de redes sociales. «El debate se ha polarizado completamente. Mira las tendencias». Carlos tomó el iPad que le extendía su manager. La pantalla mostraba un análisis de sentimiento en redes sociales, 62% de apoyo a su decisión, 38% de críticas, con muy pocas opiniones neutrales. Los comentarios iban desde el fervoroso apoyo hasta amenazas de boicot a sus próximos conciertos. «¿Qué dice la disquera?», preguntó Carlos, pasándose una mano por el cabello. «Están nerviosos pero te respaldan», respondió Martín. «Lucía ha redactado un comunicado oficial. Necesitan tu aprobación antes de publicarlo». Carlos leyó el documento, palabras cuidadosamente elegidas que reafirmaban su compromiso con la diversidad sin atacar directamente a la Iglesia. Explicaciones diplomáticas y un llamado a la reflexión. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero añadir algo personal al final». Tomó el iPad y escribió: «Respeto profundamente todas las creencias y tradiciones. Mi acción no fue contra ninguna institución, sino una defensa del respeto que todos merecemos. La música debe unir, no dividir». A 15 kilómetros de distancia, en la residencia para sacerdotes de la colonia Roma, el padre Arturo Cornejo se encontraba reunido con el arzobispo, Monseñor Eduardo Ramírez, un hombre de 72 años con expresión serena y gestos mesurados. «La situación se ha complicado innecesariamente, Arturo», decía el arzobispo, con tono paciente pero firme. «Tus comentarios, aunque fueran privados, han generado una controversia que perjudica nuestra labor pastoral». El padre Cornejo, con ojeras que delataban su propia noche de insomnio, respondía con menos vehemencia que la habitual: «Con todo respeto, Excelencia, solo expresé lo que muchos piensan pero temen decir. No es nuestro deber defender los valores morales». El arzobispo suspiró. «Nuestro primer deber es el amor y el respeto. Cristo no vino a condenar, sino a salvar». Hizo una pausa y continuó: «La arquidiócesis emitirá un comunicado distanciándose de tus declaraciones personales. Te sugiero que reflexiones sobre lo ocurrido y te abstengas de hacer más comentarios públicos por el momento». El rostro del padre Cornejo reflejó sorpresa y cierta indignación, pero se limitó a asentir en silencio. Cuando el arzobispo se retiró, el padre Miguel entró a la habitación. «Padre Arturo, hay algo que debería ver», dijo, extendiendo su teléfono. En la pantalla aparecía un video de YouTube titulado «La verdad sobre el padre Cornejo», con casi 1 millón de visualizaciones en menos de 12 horas. Era un compilado de fragmentos de su programa de radio donde hacía comentarios controversiales sobre diversos temas sociales. «Están desenterrando todo», murmuró el sacerdote, devolviendo el teléfono. Por primera vez desde que comenzó la controversia, su expresión mostraba verdadera preocupación. En los días siguientes, la polarización se intensificó. En los programas matutinos de televisión, en las tertulias radiofónicas, en los cafés y oficinas de todo México, la gente tomaba partido. El incidente había tocado fibras sensibles en una sociedad donde la tradición y la modernidad coexistían en tensión constante. Carlos Rivera había cancelado sus apariciones públicas y entrevistas programadas, limitándose a un breve video en Instagram donde reafirmaba su postura y pedía respeto para todas las partes involucradas. «Mi intención nunca fue crear división, sino defender un espacio seguro para todos», explicaba. «Respeto a quienes piensan diferente, pero no puedo permanecer callado ante la intolerancia». El video generó otra ola de reacciones. Mientras sus fans lo defendían apasionadamente, grupos conservadores llamaban al boicot de su música. Las estaciones de radio católicas dejaron de programar sus canciones, y algunos políticos comenzaron a utilizar el incidente como bandera en sus discursos. Una semana después del concierto, Carlos se encontraba en el estudio de grabación de su casa, tocando acordes aleatorios en su guitarra. Desde niño, la música había sido su refugio cuando el mundo exterior se volvía abrumador. La melodía que surgía ahora de sus dedos era melancólica, reflejo de su estado de ánimo. El timbre sonó. Carlos dejó la guitarra y fue a abrir. Era Elena, su hermana mayor, quien lo abrazó sin decir palabra. «Te traje chilaquiles de la receta de mamá», dijo finalmente, mostrando un recipiente térmico. «Sé que no has estado comiendo bien».
En la cocina, mientras compartían el plato de chilaquiles rojos con pollo, conversaron sobre la situación. ¿Cómo están papá y mamá?, preguntó Carlos, sabiendo que sus padres, católicos devotos pero también apoyos incondicionales de su carrera, debían estar en una posición difícil. Preocupados por ti, pero orgullosos, respondió Elena. Papá discutió con el tío Francisco por defenderte. Dice que Jesús nunca habría aprobado lo que dijo ese sacerdote. Carlos sonrió débilmente. No quería causarles problemas. No los causaste tú, respondió Elena con firmeza. Escucha, Carlos. Toda mi vida te he visto cargar con expectativas ajenas. El niño prodigio, el cantante perfecto, el ejemplo a seguir. Siempre intentando complacer a todos. Por primera vez te vi defender tus principios sin calcular las consecuencias. Estoy orgullosa de ti. Carlos la miró, sus ojos brillantes de emoción contenida. Tengo miedo, Elena. ¿Y si esta controversia daña mi carrera? ¿Y si decepciono a quienes confían en mí? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Carlos reflexionó un momento. No. Lo volvería a hacer. Pero no esperaba esta tormenta. Elena tomó su mano. Las tormentas pasan, hermano. Y cuando lo hacen, revelan quiénes somos realmente. Esa misma tarde, el padre Arturo Cornejo se encontraba en el jardín de la residencia sacerdotal, un pequeño oasis verde en medio del bullicio de la colonia Roma. Sentado en una banca bajo un ahuehuete centenario, leía las cartas y mensajes que había recibido en los últimos días. Algunos lo alababan como defensor de la moral, otros lo criticaban duramente. Un mensaje en particular llamó su atención, una carta manuscrita de María, una mujer de Veracruz que había sido su feligresa años atrás. Padre Arturo, decía la carta. Le escribo como madre de Javier, un joven que usted conoció en la parroquia. Mi hijo intentó quitarse la vida hace 3 años porque no podía conciliar su orientación sexual con su fe. Sus palabras en la radio, esas mismas que ahora defiende con tanto ardor, fueron cuchillos para el corazón de mi hijo. Hoy Javier vive lejos, ha encontrado paz y se ha reconciliado con Dios a su manera. Las canciones de Carlos Rivera fueron parte de su sanación. Le pido que reflexione, ¿es esta la misión que Cristo nos encomendó? El padre Cornejo dejó la carta y se quitó las gafas, frotándose los ojos cansados. Por primera vez, una grieta apareció en la coraza de certeza que siempre lo había protegido. El padre Miguel se acercó y se sentó a su lado en silencio. Después de unos minutos, preguntó, ¿está bien, padre Arturo? No lo sé, Miguel respondió con una honestidad inusual en él. Toda mi vida he estado seguro de mis convicciones. Ahora me pregunto si la forma en que las he expresado ha causado más daño que bien. San Agustín decía, en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, en todo, caridad, citó el joven sacerdote. El padre Cornejo asintió lentamente. Quizás he olvidado la última parte. En las semanas siguientes, el debate comenzó gradualmente a transformarse. Lo que había empezado como un enfrentamiento binario, artista contra sacerdote, progresismo contra tradición, evolucionó hacia una conversación más matizada sobre el respeto, la libertad de expresión y los límites del discurso público. Columnistas, académicos y líderes de opinión profundizaron en las implicaciones del incidente. Algunos defendían el derecho de Carlos a establecer límites en su propio espacio, otros cuestionaban si la expulsión había sido la respuesta adecuada. La mayoría coincidía en que ambas partes tenían lecciones que aprender. Carlos Rivera, tras cancelar 3 conciertos para tomarse un descanso, regresó gradualmente a la esfera pública. En una entrevista con Adela Micha, sorprendió a muchos al mostrar un tono conciliador. He tenido tiempo para reflexionar, dijo. Aunque sigo creyendo que actué correctamente al defender mis principios, me pregunto si existía una forma de hacerlo que generara más diálogo y menos división. Todos estamos aprendiendo a convivir en una sociedad diversa donde las convicciones chocan constantemente. Por su parte, el padre Cornejo, después de una semana de retiro espiritual, aceptó una invitación al programa de debate Tercer Grado. Su tono también había cambiado notablemente. Mantengo mis convicciones morales como sacerdote católico, afirmó. Pero reconozco que la forma en que expresé mis opiniones pudo haber sido hiriente para muchas personas. Cristo nos enseña a amar incluso a quienes piensan diferente. En eso, quizás, he fallado. Una tarde de domingo, 2 meses después del incidente, Carlos Rivera visitaba el barrio de Coyoacán. Vestido con jeans, una gorra y lentes oscuros para pasar desapercibido, caminaba por las callejas empedradas, permitiéndose el lujo de ser un ciudadano anónimo más.
Se detuvo frente a la parroquia de San Juan Bautista, atraído por el sonido de un coro infantil que ensayaba en el interior. Dudó un momento antes de entrar. Aunque había crecido en la tradición católica, los recientes acontecimientos habían creado una barrera invisible. Dentro, se sentó en uno de los últimos bancos, escuchando a los niños interpretar Ave María. La serenidad del lugar le trajo recuerdos de su infancia en Huamantla, cuando cantaba en el coro parroquial sin imaginar el camino que la vida le tenía preparado. Cuando el ensayo terminó y la iglesia quedó casi vacía, Carlos permaneció sentado, perdido en sus pensamientos. No notó la figura que se sentó 2 bancos por delante, también en actitud contemplativa. Era el padre Miguel, quien había acudido a visitar a un colega en esa parroquia. Después de unos minutos, al girarse para salir, reconoció a Carlos a pesar de su disfraz improvisado. Hubo un momento de tensión cuando sus miradas se cruzaron. El sacerdote dudó, pero finalmente se acercó. «Buenas tardes», dijo con sencillez. «Soy el padre Miguel García. Estaba con el padre Cornejo la noche del concierto». Carlos se tensó visiblemente, pero asintió en reconocimiento. «Carlos Rivera». «Lo sé», sonrió el sacerdote. «Mi sobrina tiene todos sus discos». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, el padre Miguel habló. Quería que supiera que el padre Arturo ha estado reflexionando mucho sobre lo ocurrido. Es un hombre de fuertes convicciones, pero también de corazón sincero. Carlos lo miró con curiosidad. ¿Él lo envió a hablar conmigo? No, respondió el sacerdote. Ni siquiera sabe que estoy aquí. Esto es providencial, supongo. Hizo una pausa antes de continuar. El próximo fin de semana organizamos un evento benéfico en Puebla, para recaudar fondos para un albergue de jóvenes en situación vulnerable. Muchos de esos jóvenes han sido rechazados por sus familias. El padre Arturo estará allí, apoyando el proyecto. Carlos asintió, sin saber qué responder. No le estoy pidiendo nada, aclaró el padre Miguel. Solo quería que supiera que las personas somos más complejas que nuestros errores o nuestros momentos de gloria. Se levantó para marcharse. Que tenga una buena tarde, señor Rivera. ¿Dónde será exactamente ese evento?, preguntó Carlos repentinamente. El padre Miguel se volvió, sorprendido. En la plaza principal de Puebla, el sábado a las 5 de la tarde. Carlos asintió sin comprometerse. Cuando el sacerdote se alejó, permaneció sentado en la penumbra de la iglesia, con una nueva idea formándose en su mente. Quizás había llegado el momento de cerrar este capítulo, no con más confrontación, sino con un gesto inesperado. Tomó su teléfono y marcó a Martín. «Necesito que reorganices mi agenda del próximo sábado», dijo. «Hay un evento en Puebla al que creo que debería asistir». Puebla resplandecía bajo el sol de la tarde. La plaza principal, rodeada por edificios coloniales de cantera y talavera, bullía de actividad. Decenas de puestos habían sido instalados para el evento benéfico Unidos por los Jóvenes, una iniciativa de varias organizaciones religiosas y civiles para recaudar fondos destinados al albergue Nuevo Amanecer. Coloridas lonas proporcionaban sombra a los asistentes que paseaban entre los puestos de artesanías, comida típica y juegos. Sobre un modesto escenario, un grupo de jóvenes interpretaba música tradicional mientras voluntarios repartían folletos explicando la labor del albergue. En una esquina de la plaza, bajo la sombra de un árbol centenario, el padre Arturo Cornejo conversaba con algunos donantes. Llevaba una camisa azul claro en lugar de su habitual atuendo clerical, una decisión consciente para que el protagonismo recayera en los jóvenes y no en la controversia que aún rodeaba su figura. El albergue actualmente acoge a 26 jóvenes, explicaba a una pareja de empresarios locales. Muchos han sufrido rechazo familiar por diversas razones. Nuestro objetivo es proporcionarles no solo techo y alimento, sino también formación, apoyo psicológico y, sobre todo, una comunidad donde se sientan valorados. La pareja parecía impresionada con el proyecto. «Es una labor admirable, padre Cornejo», comentó el hombre. «Especialmente viniendo de usted, después de, bueno, la controversia reciente». El sacerdote sonrió con cierta melancolía. «A veces Dios utiliza caminos inesperados para enseñarnos lecciones importantes», respondió. «Esta experiencia me ha llevado a reflexionar sobre la forma en que comunicamos nuestros valores». A pocas calles de distancia, en el Hotel Casona María, Carlos Rivera terminaba de prepararse. Había optado por una apariencia sencilla, jeans, camisa blanca y una chaqueta ligera color café. No quería acaparar la atención en un evento donde lo importante era la causa, no su presencia. Martín lo observaba con evidente preocupación.
¿Estás seguro de esto, Carlos? La prensa estará allí. Si te ven con el padre Cornejo, se desatará otra ola de especulaciones. No voy a esconderme toda la vida, Martín, respondió Carlos mientras se ponía unos lentes de sol. Además, esto no es por él o por mí. Es por los jóvenes del albergue. Al menos déjame hacer una llamada para avisar que irás. Carlos negó con la cabeza. No. Si lo saben antes, montarán un circo mediático. Prefiero que sea espontáneo. Elena, quien había insistido en acompañar a su hermano, apoyó la decisión. Carlos tiene razón. Si esto va a ser un gesto sincero, debe ser natural, no una conferencia de prensa disfrazada. Martín suspiró, resignado. De acuerdo. Pero al menos llevamos seguridad discreta. En la plaza, el ambiente era festivo. Familias enteras disfrutaban de la tarde, niños corrían entre los puestos, y un grupo de adolescentes del albergue vendía pulseras tejidas y pequeñas esculturas que ellos mismos habían elaborado. A las 5:30, el padre Miguel subió al escenario para agradecer a los asistentes y presentar a Luis, un joven de 19 años que vivía en el albergue desde hacía 2 años. Antes de llegar a Nuevo Amanecer, pensaba que no había lugar para mí en este mundo, comenzó Luis, su voz ligeramente temblorosa pero firme. Mis padres me echaron de casa cuando les dije quién era realmente. Pasé semanas en la calle, hasta que una trabajadora social me habló del albergue. La audiencia escuchaba en respetuoso silencio. Entre la multitud, sin que nadie lo hubiera notado aún, Carlos Rivera observaba al joven, profundamente conmovido por su testimonio. En el albergue encontré no solo un techo, sino una familia, continuó Luis. Pude terminar la preparatoria y ahora estudio diseño gráfico en la Universidad Estatal, gracias a una beca. Pero lo más importante que encontré fue la posibilidad de reconciliarme conmigo mismo y con mi fe. Aprendí que Dios no rechaza a nadie por ser diferente. El padre Arturo Cornejo, quien permanecía a un lado del escenario, aplaudió con sincero entusiasmo cuando Luis terminó su intervención. En su rostro podía leerse una mezcla de orgullo paternal y cierta contrición. Fue entonces cuando Carlos decidió acercarse. Su presencia no pasó desapercibida por mucho tiempo. Primero fueron susurros, luego exclamaciones de sorpresa, y finalmente un murmullo generalizado que recorrió la plaza. «Es Carlos Rivera. ¿Qué hace aquí? Miren, el padre Cornejo está allí también». Los teléfonos móviles comenzaron a grabar el momento. El padre Miguel, aún en el escenario, se quedó momentáneamente sin palabras al ver a Carlos avanzando entre la multitud. El cantante se detuvo a pocos metros del escenario, encontrándose cara a cara con el padre Cornejo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los dos hombres que durante semanas habían sido presentados como adversarios irreconciliables por los medios, ahora estaban frente a frente, sin cámaras o micrófonos entre ellos. Fue Carlos quien dio el primer paso, extendiendo su mano. «Buenas tardes, padre Cornejo». El sacerdote dudó un segundo, pero luego estrechó la mano ofrecida. «Señor Rivera, esta es una sorpresa». «Supe del evento por casualidad», respondió Carlos. La tensión era palpable, pero ambos mantenían la compostura. «La causa me parece admirable». El padre Cornejo asintió. «Estos jóvenes necesitan apoyo, no juicios. Es algo que he aprendido recientemente». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. A su alrededor, los asistentes observaban expectantes, como testigos de un momento histórico. Fue Luis quien rompió el hielo, bajando del escenario y acercándose a Carlos. «Sus canciones me ayudaron en mis peores momentos», dijo con emoción apenas contenida. «Especialmente, Otras vidas, cuando dice que todos merecemos ser quienes somos sin miedo». Carlos sonrió, conmovido. «Gracias por compartir eso conmigo, Luis. Tus palabras en el escenario fueron muy valientes». El padre Cornejo observaba la interacción con expresión reflexiva. «Luis es uno de nuestros mayores orgullos», comentó. «Su fortaleza nos enseña a todos». Carlos miró al sacerdote, percibiendo un cambio en su actitud. «Padre», dijo finalmente, «¿podríamos hablar en privado un momento?» Encontraron un espacio tranquilo en el atrio de la catedral, alejados del bullicio de la plaza pero aún visibles para mantener la transparencia del encuentro. Se sentaron en una banca de piedra, con la magnífica fachada barroca como testigo silencioso. «No planeaba hacer esto público», comenzó Carlos. «Pero creo que el destino tenía otros planes». «Suele tenerlos», respondió el padre Cornejo.
La dureza que había caracterizado su rostro en el pasado parecía haberse suavizado. Debo admitir que me sorprende verlo aquí, después de todo lo ocurrido. Carlos respiró profundamente. Durante estas semanas he reflexionado mucho sobre lo que pasó. Sigo creyendo que actué correctamente al defender mis principios, pero quizás el modo pudo ser diferente. El sacerdote asintió lentamente. También he estado reflexionando. Mis palabras fueron inapropiadas, especialmente en ese contexto. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. La carta de una madre, María, me hizo comprender el impacto que nuestras palabras pueden tener. ¿María de Veracruz?, preguntó Carlos, sorprendido. ¿La conoce? Su hijo Javier me escribió hace años, después de un concierto en Jalapa. Me contó su historia y cómo mis canciones lo habían ayudado. Mantuvimos contacto por un tiempo. El padre Cornejo parecía conmovido por esta coincidencia. El mundo es más pequeño de lo que pensamos. Permanecieron en silencio por un momento, dejando que el significado de esta conexión inesperada se asentara entre ellos. Padre Cornejo, continuó Carlos finalmente, no vengo buscando que cambie sus convicciones morales o religiosas. Y tampoco espero que comprenda completamente mi perspectiva. Pero creo que podemos reconocer que ambos, a nuestra manera, buscamos hacer lo correcto. En eso estamos de acuerdo, respondió el sacerdote. He aprendido que podemos defender nuestros principios sin deshumanizar a quienes piensan diferente. Miró hacia la plaza, donde los jóvenes del albergue continuaban con sus actividades. Estos chicos me han enseñado que la fe sin amor es vacía. Mientras conversaban, en la plaza se había corrido la voz sobre la presencia de Carlos Rivera. El padre Miguel, mostrando una intuición admirable, tomó una decisión espontánea. Tenemos un invitado sorpresa hoy, anunció al público. Y me pregunto si podríamos convencerlo de compartir su talento con nosotros, por una buena causa. La multitud respondió con entusiasmo. Pronto, cientos de voces coreaban el nombre de Carlos. En el atrio, el cantante y el sacerdote escucharon los llamados. Parece que lo solicitan, comentó el padre Cornejo con una sonrisa tenue. Carlos asintió. ¿Sabe? Tenía planeado hacer una donación anónima al albergue. Pero quizás pueda contribuir de otra manera también. Se levantaron y caminaron juntos de regreso a la plaza, un gesto simbólico que no pasó desapercibido para nadie. Las cámaras de los teléfonos captaron el momento en que ambos llegaron al escenario, lado a lado. El padre Miguel entregó el micrófono a Carlos, quien agradeció la invitación. Estoy aquí por casualidad, o quizás no tan casual, dijo, mirando brevemente al padre Cornejo. Pero me conmueve profundamente la labor que realizan con estos jóvenes. Me gustaría contribuir con lo que mejor sé hacer. Sin acompañamiento, comenzó a cantar Otras vidas, la canción que Luis había mencionado. Su voz, clara y emotiva, se elevó sobre la plaza, creando un momento de comunión entre todos los presentes. Al terminar, entre aplausos, Carlos hizo un anuncio. Quiero informarles que donaré el total de la recaudación de mi próximo concierto en Puebla a la Fundación Nuevo Amanecer. Y además, ofreceré talleres de expresión artística para los jóvenes del albergue. La ovación fue ensordecedora. El padre Cornejo, visiblemente emocionado, tomó el micrófono cuando Carlos se lo ofreció. El señor Rivera y yo hemos tenido nuestras diferencias, dijo con voz serena. Pero hoy nos une algo más importante, el compromiso con estos jóvenes que merecen un futuro digno. Hizo una pausa y añadió, en las últimas semanas he aprendido que la verdadera fortaleza está en tender puentes, no en levantar muros. El respeto a nuestras diferencias es el primer paso hacia una sociedad más justa. Las imágenes del cantante y el sacerdote, juntos en el escenario, no tardaron en volverse virales. Los medios nacionales interrumpieron su programación para informar sobre el inesperado encuentro. Reconciliación en Puebla, Carlos Rivera y el padre Cornejo dan ejemplo de diálogo, titulaba un portal de noticias. Almohadilla Puentes no muros se convierte en tendencia nacional, anunciaba otro. Mientras la tarde caía sobre Puebla, Carlos recorría los puestos del evento, conversando con los jóvenes del albergue, escuchando sus historias. El padre Cornejo hacía lo mismo en otro sector de la plaza. Elena se acercó a su hermano cuando finalmente tuvo un momento a solas. ¿Estás bien?, preguntó, conociendo la intensidad emocional que Carlos estaba atravesando. Mejor que bien, respondió él, con una serenidad que no mostraba desde hacía semanas. Por primera vez desde el incidente, siento que he cerrado el círculo. No con rencor o victorias vacías, sino con algo constructivo.
En el otro extremo de la plaza, el padre Miguel hacía una observación similar al padre Cornejo. Ha sido un día lleno de sorpresas, padre Arturo. El sacerdote mayor asintió, contemplando el atardecer que teñía de dorado los edificios coloniales. La vida siempre tiene lecciones que enseñarnos, Miguel. A veces necesitamos una tormenta para apreciar la calma que viene después. 2 días más tarde, en un café cerca del Zócalo de la Ciudad de México, Martín mostraba a Carlos los reportes de prensa sobre el encuentro en Puebla. El impacto ha sido extraordinario, comentaba el manager. La percepción pública ha cambiado completamente. Ya no es Carlos contra el padre, sino un ejemplo de cómo las personas pueden superar sus diferencias. Carlos sonrió, hojeando distraídamente las notas de prensa. Sabes, esto nunca fue sobre ganar una batalla mediática. Lo sé, respondió Martín. Por eso eres quien eres, Carlos. En el mundo del espectáculo, pocos habrían manejado esto con tu integridad. El teléfono de Carlos vibró con un mensaje. Era del padre Miguel, enviando una foto de Luis y otros jóvenes del albergue sosteniendo un cartel que decía, gracias por construir puentes. Y debajo, un texto simple, el padre Arturo envía saludos. Los chicos están emocionados por los talleres. Carlos mostró el mensaje a Martín. ¿Quién lo hubiera imaginado hace un mes?, comentó el manager. A veces las tormentas nos llevan a puertos inesperados, respondió Carlos, recordando las palabras de su hermana. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético. Personas de todos los orígenes, creencias y visiones del mundo compartían las mismas calles, la misma historia, el mismo cielo. En sus diferencias y encuentros se tejía la compleja identidad de un país que, como Carlos y el padre Cornejo habían descubierto, podía encontrar unidad precisamente en su diversidad. El incidente que había comenzado como una confrontación en el Auditorio Nacional semanas atrás, se transformaba ahora en un símbolo de diálogo y respeto. Ni Carlos ni el padre Cornejo habían renunciado a sus principios, pero ambos habían aprendido que la empatía y el respeto no eran signos de debilidad, sino la verdadera esencia de su fortaleza. Y así, lo que el escenario había separado, la vida, con su misteriosa sabiduría, había vuelto a unir, recordando a México que incluso las diferencias más profundas pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento colectivo.